Acción, Gonzalo. Más o menos. O sea, acá. Yo lo veo, no sé por qué con traveling, qué costado dentro, ¿eh? Dale, vení, seguí. Ponete la caña. Acción. Se ve retardada de tracción humana. Vas con ellos, Sí. de atrás. Vine con un amigo. Querido hijo, me faltan palabras para expresarte mis felicitaciones. Llego al final del viaje con mis preguntas intactas, sin respuestas. Mi primer recuerdo como espectador, me lo contaron. Mi madre me llevó a un cine cuando yo tenía un año, algo así, donde daban Ninotchka, la película de Lubitsch con Greta Garbo. La publicidad era que por primera vez en el cine Garbo se reía. Apenas empezó la película yo me puse a berrear en el cine de tal manera que hubo que sacarme porque el público protestó. Pues durante toda mi infancia oí que mi madre me reprochaba que gracias a mis berrinchos no había podido ver Ninotchka. Mis vínculos con el cine siguieron haciéndome la rabona durante prácticamente todo el ciclo secundario. Era la época en que todavía había cines de barrio. Los días de semana daban 3 películas, la consecuencia de que tengo una gran erudición en cine clásico, sobre todo norteamericano, de los años 40 y 50. Mi amigo personal, mi amigo fraterno era Alberto Fischerman. Le dije, te van a hacer una película, pero totalmente al margen. Una película que estaba más cerca de algunas cosas experimentales, tal vez que se hacían en Europa en ese momento, ¿no? Que de lo que se hacía acá. Y fue así como en el año 71 me largué con puntos suspensivos. ¿Qué es lo que no tiene? Todo eso de ahí. Napalm para un ejército que se basa en la caballería. Preparativos de guerra moderna cuando el enemigo está adentro. En los bancos, en las universidades, en la televisión. Puntos suspensivos, aquella película totalmente underground que hice en 1970-71. Me largué a hacer esa barbaridad que tuvo su pequeña carrera internacional y aquí no pudo pasar en su momento por la censura. Los actores de puntos suspensivos en general eran amigos míos o conocidos míos. Estaba ahí Marilú Marini, que todavía no era la Marilú Marini que conocemos hoy. Y en general fue toda gente que yo frecuentaba un poco entre el mundo que rodeaba el Instituto de Itela, o mundo intelectual o artístico, que me era familiar. Yo nunca vinculé literatura y cine. Yo pasé años sabiendo que en el fondo yo era un escritor, pero no me animaba a escribir. Mejor dicho, escribía y no terminaba lo que escribía, porque terminarlo significaba la obligación, el desafío de publicarlo. Cuando decidí irme a vivir a Europa, me resultó ciertamente más fácil vincularme con el cine, con un cierto tipo de cine, o por un lado medio underground, o por otro lado con lo que se llamaba en aquella época documentales de creación, que más que documentales en el sentido tradicional eran ensayos sobre un tema, y que era una vena en la que di algunos títulos que llamaron la atención y, bueno, me ayudaron a mantenerme, a sobrevivir y a hacer una pequeña carrera. Y pasaron años hasta que en el 85 publiqué el primer libro que se llamaba Vudú Urbano. Después de trabajar muchos años en Francia y haber hecho ahí algunas películas que me importaron mucho, como La guerra de un solo hombre, que fue tal vez la película mía que tuvo más difusión en Europa y en festivales. Volví a la Argentina con un proyecto muy ambicioso que estuvo logrado a medias, que fue Guerreros y Cautivas. Nous construirons ici le pays le plus moderne du monde, avec la force des États-Unis et la culture de l'Europe. Et toi, Marguerite, tu auras des enfants ici. Ils seront nos enfants. Donde quería ser
algo que me doy cuenta hoy podía resultar ambiguo y resultó ambiguo, que era tratar de entender un poco la guerra del desierto en su aspecto imaginario. La idea de los hombres del 80, de evacuar al indio para conformar de la Argentina un país a imagen europea, y la seducción que la vida del indio tenía para una parte de esas personas, sobre todo de los europeos. Esto es una idea muy intelectual, me doy cuenta. La calle, siempre la calle. Vos sos pintón, tenés buenos modales. Sos muy presentable. Tendrías que, no sé, trabajar en un bar o otra cosa. No me digas. Fondo Nocturno es un film de 2005 que derivó en gran parte del hecho de que yo soy noctámbulo, que me gusta mucho ir a las milongas y volver caminando a pie a mi casa. Eso me permitió observar una cantidad de tejemanejes que muchas veces no son observados por la gente que, aún cuando es noctámbula, circula en automóvil. Pude ver toda la estrategia de los pequeños dealers de droga que después de medianoche andan, y sobre todo un aspecto de la prostitución que me impactó mucho, que es la prostitución homosexual, ¿no? Y me pareció que había un mundo totalmente ajeno al mundo del día. Yo siempre tuve esa sensación de que la vida se divide entre la gente del día y la gente de la noche, y que entre la gente del día y la gente de la noche no hay relación. Filmamos en la calle prácticamente durante 6 semanas. Tuve la suerte de encontrar ahí a 2 actores, uno que debutaba y otro que era su segunda película, que se convirtieron en amigos míos, a Gonzalo Heredia. Tenía 22 años en ese momento y se arriesgó a hacer escenas muy difíciles, muy jugadas. Y el otro era su segunda película, venía de otro mundo, venía de haber sido profesional del tenis y del squash, que era Rafael Ferro. Entonces estas 2 personas tan diferentes entre sí y por los papeles que tenían en la película me ayudaron mucho a mí a lanzarme a un trabajo con los actores que para mí era nuevo, donde no tomaba ya el actor porque lo que yo sabía que podía dar, sino por lo que yo pensaba que la persona, un ser humano que tenía delante de mí, podía llegar a ser ante la cámara, ¿no? Es decir, para mí fue una experiencia muy, muy grande. Y después conocí a Constanza Sanz Palacios, que se iba a convertir no solamente en una gran amiga, sino en la productora de 3 películas que hice luego y que son lo que yo llamo cine de cámara. Cine de cámara es una denominación que inventé con respecto a la música. Estas son películas de 1 hora y 5 que le hablan al oído, al espectador de alguna manera. No se dirige a un público multitudinario, ni hay grandes efectos como los que me maravillan en las grandes películas espectaculares que puedo ver. El soldado llegado del norte escribe: Querida mamá, no puedes imaginarte lo que es Ho Chi Minh City. Tenía una circulación en museos, en salas de arte, en festivales muy interesante, y he tenido mucho feedback, mucha devolución con respecto a ellas, pero fueron para mí una experiencia la más valiosa. Por eso digo que a mi edad de alguna manera me siento jovencísimo, porque estas 3 películas son para mí como un nuevo comienzo. Para algunas mitologías, la muerte no es un acontecimiento súbito, el tránsito abrupto de un instante en que aún hay vida a otro en que ya no la hay. La representa más bien un viaje simbólico que puede entenderse como un despojamiento y un aprendizaje. Cuando hicimos Apuntes para una biografía imaginaria, tuvimos muy claro que era una suerte de patchwork, de mosaico, de elementos que venían, algunos de viejas películas mías, otros nuevos que filmamos, y que buscamos trabajar mucho con la contradicción. No hubiese podido durar. La experiencia, los años me lo han enseñado. 1 hora y 5 minutos. 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 1 hora y
Sin embargo, la suerte quiso que terminase un poco abruptamente. Volví a leer la carta, una y otra vez, hasta que oscureció. Luego, muy triste, salí al balcón. Quería por lo menos distraerme, viendo algo de la ciudad que amo. En Nocturnos, que fue la segunda, en cambio, la propuesta era distinta. También es una película de noche, una película donde se sigue un personaje, un hombre joven, abandonado por la mujer que quiere y que sale a vagar por las calles simplemente para no quedarse solo en la casa donde ella ya no está durante esa noche. Y durante ese vagabundeo va cruzando gente, ladrones, vagabundos, gente sin domicilio fijo, gente de bar. Los que somos de la noche nos reconocemos. Nuestra ciudad no es la de los demás. Cuando los otros corren a refugiarse en el engañoso reposo del hogar, nosotros salimos a confrontarnos con esa verdad que la luz oculta y la oscuridad revela. Poesía sobre la noche. Creo que es la única película cuya banda de sonido está compuesta completamente por poemas, citas de poemas, ¿no? Así que esto es Clara, donde nació mi padre, donde pasó su infancia. Seguro que mi padre no lo conoció así de chico. Y para mí su pasado es solo una pregunta. Luego, Carta a un padre es un proyecto personal. Vino tal vez desde el hecho de que he llegado a una edad en la que he vivido muchos años más de los que vivió mi padre. Mi padre murió relativamente joven, cuando yo tenía 20 años. Y con los años empecé a sentir que me hubiese gustado saber más cosas de él, de su infancia. Cómo había sido su infancia en Entre Ríos. A menudo me pregunto qué es lo que nos lleva a conservar cosas que sabemos destinadas a desaparecer. Y me fui a Entre Ríos y filmé mucho en los lugares donde había habido la colonización judía de fines del siglo XIX. Encontré la casa que había sido de mis abuelos, donde mi padre vivió de niño. Y sobre todo encontré la naturaleza, los paisajes, todo aquello que lo siguió. Me di cuenta por sus cartas, lo siguió toda la vida. Y en la primera presión me di cuenta que había gente que no tenía absolutamente ningún lazo, ni histórico, ni familiar, ni hijos de inmigrantes del mismo origen, ni nada, que salían emocionados. La película llegó, tocó a la gente más allá de mi historia personal, porque me di cuenta después que mucha gente tiene, con respecto a sus padres, mucho no dicho. Hay mucho no dicho que con los años aparece como algo que se hubiera querido subsanar, que se hubiera querido hablar. No se habló en su momento cuando era posible. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Me quedaron tantas preguntas por hacerle. Lo que me gusta de hacer cine es estar acompañado. Y lo que me gusta de escribir es estar solo. Son dos cosas complementarias, contradictorias. Me gusta tener una familia con la que convivo durante 6 semanas, con la que se crean lazos fuertes, a veces incluso sentimentales. Pero cuando uno escribe, está solo y es muy necesario escucharse a sí mismo. Y al mismo tiempo es terrible que eso sea lo único en la vida. Entonces, voy a decir algo que me dijo un editor francés, el editor precisamente que publicó en francés
vudú urbano. Vos sos una mezcla de monje y soldado. Te gusta salir a pelear y después te gusta volver a la celda del monasterio. ¿Está? Sí. Acción, Gonzalo. Más o menos. O sea, acá, yo lo veo no sé por qué con Traveling, qué costado dentro, ¿eh? Era que por primera vez en el cine Garbo se reía. Apenas empezó la película yo me puse a berrear en el cine de tal manera que hubo que sacarme porque el público protestó. Pues durante toda mi infancia oí que mi madre me reprochaba que gracias a mis berrinchos no había podido ver Ninosca. Mis vínculos con el cine siguieron haciéndome la rabona durante prácticamente todo el ciclo secundario. Era la época en que todavía había cines de barrio, los días de semana. Vení, seguí. Vos mira la calle. Acción. Se ve retardada de tracción humana. Vas con ellos, sí, de atrás. Vine con un amigo. Querido hijo, me faltan palabras para expresarte mis felicitaciones. Llego al final del viaje con mis preguntas intactas, sin respuestas. Mi primer recuerdo como espectador, me lo contaron. Mi madre me llevó a un cine cuando yo tenía un año, algo así, donde daban Ninosca, la película de Lubitsch con Greta Garbo, la policía.